Vagabunda mochilera. Lunes 30 de julio, ya me puse ropa más cool, estilo asiático. Ya estamos más frescos, así que oficialmente podemos ir a caminar por ahí. Es un día calientemente perfecto para caminar en China. Son las 10 de la mañana. ¿Sí son las 10? 10 y media, no manches, es bien tarde. Me levanté a las 9, pero me quedé fácil una hora platicando con las dos chicas que son de Egipto. Y ellas me empezaron a contar que Egipto es más seguro de lo que la gente cree, que puedes vestir con esas ropas y que no hay ningún problema, que pues que sí, en los templos te tienes que cubrir, pero pues que no, o sea que realmente los turistas y toda la gente anda con esta ropa, que ellos no juzgan a los turistas por vestirse normal. Y me dijo lo mismo de la India. Vamos a ir a la India en este viaje y me dijo como de, no hombre, tranquila, en India puedes vestirte como aquí. Entonces pues eso me pone más feliz. Es bueno conocer gente de todos lados porque así ya sabes si puedes visitar sus lugares y te desmienten. Es lo que yo le decía, mucha gente te dice, ay, México es súper peligroso, no vayas. Y la neta no es peligroso México. Pues sí es peligroso, ¿verdad? Pero si eres turista, si te mueves en los lugares turísticos, si no sales mucho de noche, en lugares donde no, si no vas a Tepito y esas cosas, pues yo digo que seguro, yo me siento segura en mi país. Sí me han pasado cosas, no vivo en una burbuja. Se han metido a robar a mi oficina de trabajo, me han robado muchas veces, pero eso no va a hacer que yo deje de vivir en México, ¿saben? Hoy es un día perfecto para estar en Shanghái. Vamos con ramen. Al final agarramos el de camarón. Siempre que me gustan los ramens, no sé cuándo ponerle las cositas. Como el instructivo viene en chino, literal. Pero pues yo digo que se las echamos ya, ¿no? Vamos a comprar cositas que me encargaron para México. Y pues nada, seguir grabando en la calle para que la gente nos mire raro por ser youtuber. Sí. El metro es como el de México, muchísimo caos, todo el mundo se empuja, pero peor porque hay más gente. Es muy impresionante que en China, en todos lados que vayas, vas a encontrar mercados o tienditas de todo tipo de cosas y de muchos pisos. Pues en vista de que el Yuyuan Garden ya lo conocíamos, nos venimos a un mercado a hacer chácharas chinas para comprarle cosas a los amigos que te encargaron cosas. Estoy viendo todo. Ay, miren, aquí hay juegos de té, caja de un juego de té. Es como una especie de plaza de la tecnología de 1000 pisos donde venden de todo. De todo. Esperemos que también vendan cosas de acupuntura, porque si no, abanicos de Peppa Pig. ¡Ay, una de Pikachu! Encontré cosas de acupuntura, pero más pro que nunca he visto en mi vida. Tengo una moxa ahí dentro. ¡Wow! ¡Es increíble! Ok. Just take it from me, I'm just as free as any daughter. I do what I like, just what I like, and how I love it. I'm right here to stay when I'm old and grey. I'll be right in my prime, living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Cruza la calle como México, cruza la calle como México, con mucho cuidado y corriendo. Cuidado. Esta calle yo ya había venido. Ahí al fondo me compré un papalote, el cual nunca supe armar en México. ¡Wow! Y mientras yo disfruto esta comida que según yo es japonesa, nunca les había mostrado cómo es un banco aquí, pero pues estamos dentro de nuestra cabina. Como pueden ver son diferentes cabinas, cada quien tiene una, le pones el segurito, hay una cámara, saluden, y pues este es el cajero chino. Está todo en chino y en inglés, y ya cuando metes tu tarjeta te pone la opción de que lo pongas en inglés. ¡Wow! ¡Qué loco! Es un barbero aquí en medio de la calle, así como de llévese su corte, Está bien bonito, tiene pececitos. Compré uno igual, pero azul. Y bueno, como el calor está insoportable, decidí agarrar un taxi para ir al museo. Aparte traigo muchas compras. Y después del museo vamos a ir al hostal, vamos a dejar las cosas y de ahí vamos a buscar un lugar con internet porque neta no puedo estar así como sin subir mi video. Me siento sucia si no subo video para ustedes. Los taxis de aquí tienen esta cosa para que no quieras asesinar al conductor, supongo. Pero pues hasta de lado lo tiene, está muy padre. Y no son tan caros. El bombazo inicial son de 16 yuans. ¿Ah? ¡Yay! Llegamos a People's Square, que ayer aprendí que es este parque, donde está el museo. Me pasó algo bien raro con el tío taxista.
me dejó aquí, ¿no? Pero pues al principio me iba a dejar en otro lugar súper lejos. Y le digo así como, no, derecho. Y batallé un chorro para explicarle. Al final ya me dejó donde era y bien. Y cuando le quiero pagar una de 100 y me dice como, no, como menos, ¿no? Como, o sea, como que está muy bien tu billete. Y yo así, pero es lo único que tengo, así, ¿no? Y en mi cambio tenía 15 yuans y se los di. Me dijo así como, ok. Y tenía que pagar como 19. Y yo, güey, no, es mucha la diferencia. Y se portó súper buen pedo el viejito. No me entendía nada y estaba todo frustrado porque no sabía dónde llevarme. Güey, al final fue súper buen pedo. Estoy preocupada, sexys, porque me acabo de acordar que es lunes y según yo los lunes los museos están cerrados. No, ¿por qué? De consolación fui a mi hostal a enviarme unas cosas, comerme un muchipán y una cerveza chingao, porque ha chingao China. Está en oferta. Está medio rara. Pero bueno, ropa más fresca, Hispania bañada, me voy a echar una chela y luego ya me voy a ir a pasear a turistear por ahí. La verdad es que quitando Disney, ya me acabé todos los lugares turísticos que quería visitar. Tengo una recomendación que es cruzar el río Huangpu a través del túnel subterráneo del Bund. No sé, me dijeron que de ley tenía que hacer eso. Hay una pequeña cabina viendo donde hay proyecciones de luces y todo el mundo te lo recomienda. Así que yo creo que ese va a ser nuestro destino de hoy. Y también un lugar que, nada, mejor no les cuento, mejor acompáñenme. Pues, ¿qué creen, sexys? Otra desgracia de la tía X. Si me siguen en Instagram se habrán dado cuenta de que pues compré un boleto con una agencia que se llama Travel Genio. Y esta agencia la conozco por Skyscanner. Skyscanner es una app que siempre les recomiendo para encontrar boletos y todo esto. Entonces en Skyscanner, a la hora de comprar el boleto, no sé qué pasó, que la misma app de Skyscanner me cambió el boleto y me puso otra fecha. Yo no me di cuenta de esto hasta que ya compré el boleto y pues, ya, o sea, lo quería cancelar, pero no se podía cancelar. Mandé un correo, me quejé por redes, ustedes me ayudaron, el punto es que me contestaron y me ayudaron a cancelar el boleto porque pues, a ver, no fue mi culpa, pues la aplicación de Skyscanner, quién sabe por qué, a veces tiene bugs y pues me cambió la fecha. Para que ustedes se fijen muy bien a la hora de comprar un boleto, siempre fíjense que no les vayan a cambiar la fecha. Me ha pasado 2 veces, pero la primera vez me di cuenta y en el momento fue como, ay, no, cancela y me di cuenta. Esta segunda vez no me di cuenta que me cambió el boleto, o sea, yo lo había puesto para el 31 de julio y me lo cambió para el 31 de agosto. Entonces ya al final pude contactar a Travel Genio me contestó y todo bien. Y yo estaba celebrando que según ellos ya me iban a cancelar el boleto y ya todo bien y ya, ¿no? Hace rato pues me metí en mi correo para ver qué onda, ¿no? Con mi boleto de mañana y decía reserva cancelada y yo, a chinga, a ver, me equivoqué. Y me fijé la fecha y decía no, o sea, salía cancelado, ¿no? Y yo, a ver, eso está muy raro, se supone que yo, el que cancelé no es este, ¿no? Y dije, voy a checar bien. Y chequé y resulta que nuestros, bueno, eso no se le hace un amigo, o sea, entonces no creo que sean mis amigos los de Travel Genio. Sus tíos me cancelaron el vuelo, me cancelaron ambos vuelos y no me devolvieron el dinero más que del segundo. Fueron como, ay, ya, aquí está, hay que devolver el dinero de este vuelo, pero me volvieron el dinero del segundo vuelo, ¿sí me explico? Entonces los güeyes me cancelaron los 2 boletos. No sé cómo entré a China, porque se supone que si no tienes vuelo no puedes entrar, pero pues me dejaron entrar y pues ahora resulta que no tengo vuelo para mañana. O sea, eso es súper ilegal, ¿saben? O sea, si la aduana china supiera, deportada del país. Moraleja, siempre, antes de comprar un boleto, siempre, chéquense que no les vayan a cambiar la reserva a las malditas apps. Y no reserven en Travel Genio, los hijos de la chingada no resuelven nada. Por este accidente compré mi vuelo el día anterior. A la hora de quererme subir no me podía subir porque no había pasado la reserva, ya que por lo general los vuelos se tardan de 1 día a 2 en que pase tu reserva. Aparte terminé gastando más y me dio muchísimo coraje porque pues ni siquiera me han devuelto el dinero del primer vuelo. Malditos, desgraciados de Travel Genio. Así que si tú me quieres hacer paro de que esos desgraciados no se queden con mi dinero del primer vuelo, ayúdame tuiteándoles y diciéndoles que me devuelvan mi dinero. Hoy lunes cierra a las 9:07 y son las 8:24, así que tenemos que súper correr. Ahora entienden la importancia del uso del condón. Ahora la entienden. Usen condón para que podamos usar las banquetas. Si no quieren usar condón, hay muchos métodos preservativos. ¡Lo encontramos! Faltan 15 minutos para que cierren. Está bien lleno esto. ¿Qué creen? ¿Sí lo hacemos o no lo hacemos? ¡Sí! ¡Lo logramos! Aquí está nuestro ticket. ¡Órale! El túnel de The Bund se me hizo muy padre. La verdad sí es como una atracción de Disney, pero pues a mí se me hizo muy divertido. Aparte de que a mí me dio la impresión de que va como de la creación y del espacio. Y aparte cuando acabas llegas al otro lado de la ciudad, así que para mí está súper padre.
Listo, llegamos a Marte. Y ahora estamos de este lado del Picadientes. Es como un lugar de ilusión óptica. Ah, y ahora estamos del otro lado. Cruzar el río Huangpu o solamente caminar al lado de él es una cosa súper bonita. Es de las cosas que de ley tienes que hacer si vas a Shanghái. Es la mejor forma de disfrutar el Shanghái nocturno. Se ve toda la vista de la ciudad súper preciosa, el río también. Ya si eres pudiente, pues págate el crucero. Yo que no soy pudiente, pues solamente camino alrededor y cruzo en el barco barato. Ay, miren, es como un chiva o algo así, muy peludo. Es muy peludo. En ese animal se me metió a la fila. Digo, hola México. Estaba yo bien feliz, a punto de comprar mi boleto para el barco, para cruzar del otro lado de la ciudad. Y de la nada llega un señor y se me mete, pero no se mete de que, ay, me metí, jajaja, no. Se mete de que me empuja y justamente la ficha que me iba a dar la chica de que me estaba vendiendo la ficha, la agarra y le deja el dinero y se va. O sea, neta, a mí se me hizo impresionante. Nunca me había pasado que un hombre me empujara tan feo y menos para meterse a la fila. O sea, neta, se me hizo increíble. En el momento en cuanto hizo eso, yo me puse a gritarle como loca, groserías mexicanas, como de, ¿qué te pasa? Maldito, no tienes educación, ¿cómo le haces eso a una señorita? Porque neta sí se pasó, o sea, no fue de que se metió y ya, no, o sea, neta me empujó, me quedó tan gordo. Me cae muy mal la gente de cualquier país que no tiene educación, no importa el país, solo importa la educación, chavos, tengan educación, no se les metan a las niñitas en la fila. Ese es nuestro destino, ya estamos. Luego el idiota vino a buscarme a tomarme una foto. Obviamente yo no me aguanté y lo empecé a grabar. Es como, a ver, güey, no haces eso. O sea, no me tomas una foto después de que te me metiste. Solo demuestras la cero educación que tienes. No sabía que se me metiera. Fue el hecho de que me empujó. O sea, me empujó para comprar un boleto. No lo puedo creer. Es como, ¿de qué te sirve tener una foto mía, güey? Nadie en tu país me conoce. ¿Por? Probemos Milky's. No la puedo abrir. Ahí está. A ver, Milky's. Ay, no es leche. Sabe como Calpis, pero con gas. Ay, es que se me pasaban las copas anoche. Pues mejor me voy a dormir aquí, ¿verdad? Con mi moto. Vagabunda mochilera. ¡En la India! El día siguiente ya nos fuimos a la India. Puede buscar en Skyscanner en una compañía que se llama eDreams, que esa sí funciona, la verdad. eDreams a mí ya he comprado boletos ahí, nunca he tenido ningún problema. Luego ya me salió correo de reserva, ya todo, y pues me vieron una hora más tarde. Terminé pagando pues como 3,000 pesos más del boleto inicial. Digo, al final no es de que el doble del boleto, ¿no? Pero pues sí es una joda, pues al final es muy feo y es muy estresante no saber si tienes tu boleto o no. No sé qué pasa con China, pero neta, creo que es el único país donde mi tarjeta no ha pasado. Siempre me agarro muy bien en todos lados, pero neta, las aerolíneas chinas, así como China Este o China la que sea, siempre si te quieres meter directo a la página no te dejan. A lo mejor Mastercard sí te deja, a lo mejor American Express sí, yo no sé. Pero neta, en ninguna parte del mundo he tenido tantos problemas con mi tarjeta comprando un boleto de avión como los tenía en China. Así que ahí les encargo que neta aseguren bien que tienen su boleto, no compren con Travelgenio. Uno de mis sueños es ir a la India, entonces pues ya no importa cuánto gasté, lo que importa es que estoy aquí, soy mochilera, entonces pues nos vamos a tener que ajustar el presupuesto que tenemos. Travelgenio, devuelvan mi dinero. Pues nos vamos a ir una hora más tarde, pedí una cerveza para que se me bajara el susto, una chingao, porque ha chingado China. Pues nada, sexys, si nos vamos a ir a la India. Se quedó dormido leyendo. Qué padre se ve. Y después de 7 horas de vuelo, adivinen qué, llegamos a la India, pues. ¡Wow! Es la aduana más cool que he visto en mi vida.
Mientras te piden tus datos te dan un dulcecito. Y todo el mundo me pregunta, ¿estás viajando sola? A la hora de que por fin me dan mi pasaje a abordar, pues yo llegué con mucho tiempo. Sin embargo, pues perdí mucho tiempo en eso de que mi boleto pasaba y todo eso, ¿no? El punto es que cuando llego me dice la chica, oye, necesito tu visa para ir a la India, ¿no? Se la muestro y me dice, ok, todo bien, nomás que necesitas imprimirla, si no, no puedes subirte al avión. La chica me dijo, te voy a hacer el paro de darte tu boleto, sin embargo, no te van a dejar pasar si no tienes tu visa impresa. Entonces me dijo, mira, ya está el Business Center, córrele e imprímela. Llegó al Business Center y la chica no hablaba nada de inglés. Neta, me costó muchísimo que me entendiera de que quería imprimir mi visa. Perdí muchísimo tiempo. El punto es de que llegó un chico. Este chico me ve estresada y la otra chica como que le explica como de que... O sea, como de tiene algo, pero no sé qué tiene, a ver si la puedes llevar tú. Entonces me acerca y me dice, ¿estás bien? Y le dije, lo que pasa es que quiero imprimir mi visa para la India, pero no me está dejando, no la encuentro. Lo que pasa es que luego cuando quieres sacar tu visa para la India, si tú lo buscas en Google, te van a salir 20 opciones. Y muchas veces las opciones que te salen no es la página oficial. En la descripción te voy a dejar la página oficial para que saques tu visa de la India, para que neta no lo sacas con una agencia que te va a cobrar más, te va a salir más caro, o puede que ni te lo den, o puede que sea un fraude. O sea, neta, si no hubiera sido por mi amiga Sofi, yo ya me hubieran robado y estafado. Porque pues, o sea, yo ya me había metido a otra página, entonces cuando yo quería buscar mi visa, solo me salía en mi mail esa página. Yo estaba muy preocupada porque dije, fuck, falta que no tenga mi visa, falta que me haya equivocado de página, ¿qué hice? Y este chico, que después supe que se llamaba Simón, me ayudó a encontrar mi visa en mi correo. La imprimí súper rápido y me fui así corriendo de que si no me hubieran dejado meterme en la fila en aduana, no me hubieran dejado pasar. Me dio muchísimo coraje que una chica me dijo, pues hubieras llegado más temprano. Sí, llegué temprano, pero no me dejaban pasar. El punto es de que ya, ¿no? Llego a las puertas, Simón también ya había llegado y pues tu tía, pues de agradecimiento, le hizo una nota, porque la neta si no hubiera sido por Simón, neta yo no había llegado a la India y pues nos sentamos súper lejos, él está en primera clase y yo estaba hasta atrás. Al llegar a la India y en aduana me lo vuelvo a encontrar y él súper agradecido me dice, hey, muchas gracias, es la nota más linda que me han dado, cualquier cosa que necesites, yo no voy a estar en New Delhi, pero cualquier cosa, o sea, te voy a dar mi número y o sea, todo bien, ¿no? Y yo así como, ay, qué buen pedo, muchas gracias. Él me preguntó así como de, oye, acá entre nos, ¿estás sola? Y yo tengo amigos en Agra, o sea, nunca decía que estaba sola. Y él me decía, ok, qué bueno, porque la neta aquí es muy peligroso para que estés sola, ten mucho cuidado, no hables con desconocidos, no puedes ser así de amigable como fuiste conmigo con todo mundo. Y le dije, claro, o sea, yo sé, solamente que pues tú te rifaste conmigo, ¿sabes? Solo quería ser agradecida contigo. Y él me dijo, no, neta, yo lo entiendo y lo agradezco y por eso mismo te digo, ten mucho cuidado, tápate, no andes con, o sea, no andes así, agárrate el cabello, tu cabello llama mucho la atención. Y yo así como toda paniqueada, pero dije, ok, yo le voy a hacer caso a Simón, él es de aquí, él sabe qué onda. Digo, al final no me pasó nada, pero la neta sí anduve con mucho cuidado en la India. Los chicos que me ayudaron me dijeron así como, ten mucho cuidado, no, pero de verdad, ten mucho cuidado. No te lo por asustarte, pero de verdad ten mucho cuidado, estás viajando sola, nunca digas que estás sola, di que vienes con amigos, es muy peligroso aquí para que estés sola, ten mucho cuidado. Sí me asustó, la verdad, porque pues toda la gente que conozco que ha venido con amigos o familia y yo vengo sola, pero pues nadie va a saber que estoy sola, entonces... Ahí va una mochilera sola. Ya compré un chip, 1200 rupees. Todo bien, el único problema es que voy a trabajar hasta las 12 y son las 3 de la mañana. Mi check-in es hasta las 12 también, entonces realmente tengo como 7 horas aquí en el aeropuerto o para moverme, pero pues la neta no me quiero mover. Sí me dejaron un poco asustada mis amigos y me estoy pensando ir a ver al hotel de aquí del aeropuerto, cuánto cuesta una noche para quedarnos unas 8 horas, nomás para bañarnos, estar limpios, dormir un rato y luego ya dejar las cosas en el hotel, ir a turistear un rato y volver. No lo sé. Yo creo que es lo mejor porque si no voy a estar 8 horas aquí varada y no tengo problema. El pedo es que la verdad es que sí me mira mucho la gente. No es que me haga el cuento, luego les muestro, pero porque me da pena grabarlos. Pero neta sí, la gente se me queda viendo. Supongo que también es porque hablo español, ¿no? Entonces como que habla así mujer. Lo bueno es que no se me ven las rastas porque las rastas siento que llaman más la atención. Si su tía tuviera una tarjeta Premier, podría venir aquí a Plaza Premium Lounge y tienen para nap, shower, spa, massage. O sea, neta, sí sáquense una tarjeta de crédito de esas que tienen lounge para que no se arrepientan como yo. Ahora sí, ya llamo menos la atención, ¿no? O a lo mejor llamo más la atención así. Y bueno, al final pagamos una habitación privada aquí en el aeropuerto. Es una mini habitación, ahorita se las muestro. Me costó 3,200 rupias. Decidí mejor quedarme aquí. Entonces en 3 horas, son las 7, mi checkout es a las 7:30. Me puedo salir del aeropuerto como a las 8 y ya no es tan temprano. Me duermo unas 2 horitas, me baño y todo. Y pues por lo menos me voy más despejada y más tranquila, ¿no? La verdad es que sí me dejó pensando en lo que me dijeron mis amigos y lo de que todo el mundo me ha dicho como, estás viajando sola, ¿por qué? ¿Qué onda? Yo sé que no soy muy guapo, pero mi cara llama mucho la atención y como que a la gente le da morbo saber de dónde soy. Aparte de que estoy sola, así obviamente me tengo que cambiar. Yo iba tranquila porque me habían dicho que podría andar con esta ropa, o sea, con ropa cool, pero pues cuando vienes acompañado, supongo que como mujer sola sí tienes que andar tapada, andar con cuidado y así. No sé, yo sé que soy muy fuerte y muy valiente y esto lo hago por ustedes para demostrarles que tienen el poder de hacer lo que quieren y poder conocer el mundo. Y pues nada, si yo puedo, ustedes también pueden, así que
Pues nada, vamos a bañarnos, vamos a dormir y ahorita nos vemos. Mi amigo, que ya sé su nombre, me está diciendo que me dijo, perdón por asustarte, pero es mejor que vayas prevenida. Aquí las mujeres son consideradas como inferior. Es muy extraño porque otro hombre me había dicho que aquí las mujeres las respetaban y eran sagradas, entonces ya no entiendo nada. Ustedes si saben o tienen un familiar de la India, me pueden explicar eso y se los voy a agradecer. No sé, me siento tranquila porque sé que no, me sé cuidar, traigo mi gas pimienta, entonces cualquier cosa voy a atacar. Miércoles 1 de agosto, ya hay que salirnos del hotel. Nos vimos una hora de más a las 8 de la mañana, así que nuestra amiga Lee nos va a hacer el favor de pedirnos un Uber al hotel y ver si ya podemos ir a un templo, aunque estemos todos desvelados. Hispania lista para la aventura. Órale, taco hindú, veggie. Aunque bueno, ¿es hindú o es turco? Pero pues vamos a probarlo. ¡Wow! ¡Qué suave! Y me costó 80 pesos con todo y bebida en el aeropuerto. Aline me está prestando a la iguana de esposo porque me pidió un Uber. Y le dije, diles que es Roberto Pesina. Y yo, ok, yo, Roberto Pesina, me gusta. ¡Órale! Dinero hindú. ¡Qué bonito! Es morado, con mi color favorito. Sale Gandhi. ¡Qué padre! Y este 50, que equivale a esto mexicano. No, pues Uber aquí sí es muy formal, así que ustedes siéntanse tranquilos. Mi primera impresión al salir del aeropuerto de New Delhi es que la India es mucho caos. Por lo menos New Delhi es caos sobre caos sobre caos. Pero a la vez también es muy colorido, es muy contrastante. Se ve que es un lugar súper espiritual. Vi a muchísima gente que iban a una peregrinación, que ya después lo entendí en Varanasi, después se los voy a explicar. Pero los miraba por todos lados con su ropa naranja, cargando su agua, súper decididos, descalzos. No sé si pueden ver a esa chica. Era una chica trans y se me acercó y me tocó la puerta así. Me tocó el vidrio así bien fuerte y me dice, madame. Y la ignoré, no, pero como que me quería pedir dinero. Pero qué raro, nunca he visto eso. Pues bueno, les voy a dar el room tour de mi hotel de 5 euros. Dios, es que ni en Vietnam me habían tocado hoteles tan así, ¿no? Entonces voy a apagar el aire acondicionado porque si no, no me van a escuchar. Ahí prendes el aire acondicionado, aquí pones tu llave, esta es tu seguridad. Esta es nuestra linda camita con manchas. Ay, me voy a traer una cobijita. Nuestra mesita para poner nuestras cositas, nuestro neceser, nuestra bella cortina, aquí para ver la bella vista de la India. Y nuestro glorioso y fino baño. ¿Por qué? Hashtag youtuber. Un espejo, yay. Busqué un hotel económico en la app de Booking y pues la verdad siempre trato de quedarme como en una cosa muy económica, en otra muy fresa y luego ya hostales o cosas normales, ¿no? Dependiendo de los precios también, porque pues si cuesta muy caro el más fresa, pues no. Sin embargo, pues me quedé en un hotel muy barato de $5 que la neta en las fotos no tenía nada que ver a la realidad. También uno se quiere quedar en un lugar seguro, ¿no? Hashtag lujos influencer. Pero bueno, mañana nos vamos a quedar en un hotel un poquito más decente. El de mañana nos costó 20 euros. Entonces, a ver la diferencia. Hay una tina increíble. Por eso lo escogí, porque dije, merezco un día bañarme bien. Y pues, nuestro lavamanos, que creo que ni siquiera lo han limpiado. Creo que nunca limpian los cuartos realmente. Oh my god. Pues bueno, lo que importa es conocer, ¿no? Pues nada, así está el cuarto. Y dije, ok, no, pues ni modo. Ya bajé la app de Hola. Y pues sale bien barato, la neta. 75, 72, no manches, 660, son 50 pesos, o sea, esto es como 25 pesos, está súper bien. Pues ya saben que si vienen a la India, hay un Uber que se llama Hola Cabs, con que busques Hola te sale. Sí, estoy activando el chip. ¡Yay! Ya tengo teléfono hindú. Eso quiere decir que ya podemos irnos a la calle. Quería tomar un Ola, que son como los Ubers de allá, pero pues no tuve éxito. O sea, como yo me estaba quedando en unas calles muy chiquitas, nomás no llegaba ninguno. Y decidí agarrar un tuk-tuk en la calle. Estaba una chica bajándose de uno, entonces le dije, oye, ¿me puedo subir a este? Y me dice, sí, claro, súbete. Y cuando me quiero subir, me dice que me va a cobrar 300. Y la chica que se iba bajando le dice, no, 150. Y el conductor dice, no, 200. Y empiezan como que a hablar en hindi. Y yo me quedé como, ¿qué onda que está pasando? Y ya después me dice, ok, 150. La chica me guiñó el ojo y me hizo así como de, y yo, thank you. Y ya me fui por 150 a
a estas tumbas, pero como que entendí, ¿no? Dije, ya, esta chica me está enseñando a regatear. Entonces, pues me di cuenta que obviamente si te ven con ojos occidentales, ya te quieren cobrar más, así que tú siempre regatea. ¿Cómo le haces para regatear? En este caso, yo lo que hice, ya para las siguientes veces, me ponía a ver cuánto me costaba en Uber el viaje y decía, ok, aproximadamente eso es lo que me tienen que cobrar, no más, no menos. Por lo general siempre te quieren cobrar más que un Ola o que un Uber, los tuk-tuks, pero pues tampoco es mucha la diferencia, pero que sepas que sí, siempre te van a querer cobrar más. Ten cuidado con las vacas, si no se mueven las vacas no podemos cruzar. Ten cuidado con las vacas. Igual les llama más la atención, ¿verdad? Si eres de aquí, 30. Si eres turista, 500. Y cada quien si quiere grabar, 25. Llegamos. La Humayumstum, las tumbas de Humayum. Pidió una foto que porque estoy bonita. Según yo con esta ropa quería disimular, pero la gente me pide más fotos así. ¿Qué? No me van a hacer del baño encima, ¿eh? Existen mujeres chingonas y ella. Wow. Las tumbas de Humayum son unos edificios con arquitectura mongola en la ciudad de New Delhi, la capital de la India. En su interior tiene la tumba principal del emperador Humayum, entre otras tumbas también muy importantes. Mujer, tápate mucho y ándate con cuidado. Creo que esto no es lo mejor, usar ropas así como muy llamativas. Me compré un anillo para parecer mujer casada, según yo, porque eso sí leí y mucha gente me lo dijo que aquí respetan mucho a las mujeres casadas. Entonces, pues por lo menos así me ayuda a que me tiren menos el pedo, aunque sea un poquito. Igual hizo una súper absurdo, pero muchísima gente me lo dijo. Ya aprendí a regatear, él me quería cobrar más caro y le dije no, 150 no. Y pues también miré en la aplicación de Ola cuánto me salía 160, estuvo súper bien. Así háganle, vean cuánto sale en la app. Si quieren agarrar un tuk-tuk, ya le dicen no cabrón, no te va a pagar eso, esto es lo que es. Y ya te dicen que sí. Y como en muchos templos, zapatos fuera. Ay, es mucho calor para esto. Wow, no pensé que tuviera tanta agua. Ay, estoy bien caliente. Vamos a andar descalza, pero la neta no de esta manera. Creo que nos meten en grupos o algo así. Entre como que gente orando. Qué locura. Entras y no te dejan grabar, obviamente. Pero ya que estás adentro, la verdad es que sentí mucha paz. Me puse a orar, obviamente no para mis dioses, no para los dioses de aquí. Literal duró como 10 minutos, 15. No sé si es porque llegué tarde o algo. El templo está bien padre por dentro. Tiene una estrella súper bonita, pero no te dejan grabar. Supongo que es por respeto, entonces se entiende. Y literal se acaba la misa y es como, bueno, ya todos fuera. Y ya nos sacaron a todos y ya te puedes poner tus zapatos. Me tardé más en entrar que lo que fue adentro, la verdad, pero sí vale la pena. Aparte es gratis, entonces ya saben que mi segundo nombre es Cosas Gratis de Turismo, así que se lo súper recomiendo. Baño de piso, nos volvemos a encontrar, y aquí no usan papel del baño, solo te enjuagas con agüita y ya. O sea que siempre traes ahí todo bien mojadito, porque con el calor y la humedad, ay.
como lo que ves en la calle, pero más fresón. Entiendo. Y venden telas. Oh. Hay un chorro de tapetes bien bonitos. Ahí voy siguiéndome. Qué bonitos. Vine a comer en un restaurante que está en el mercado. Todo cuesta menos de 50 pesos. 125. Venden mi cosa favorita que son los Veggie Spring Rolls. Y les muestro para que se les antoje. Wow, la comida se ve bien exótica, la neta. Este ya está más caro, pero pues ya son de que curry, mutton mushrooms. Y arrocitos sí voy a pedir sin pedos. Spring rolls, pero están fritos. El pan que aquí siempre te venden. Este tiene ajo, qué rico. Se ve como tortilla recién hecha, pero muy calentita. Comida barata y asiática. ¿Qué dijeron? Fue todo lo que pedí. Pues no, también pedí arrocito. Ay, ay, ay. El arroz asiático siempre es bien bueno. Esto me sale la comida que acabamos de comer y te cobran un porcentaje si pides la comida para llevar. Yo lo pedí para llevar, pero te lo voy a regalar por ahí. Ahora venimos a un templo chiquito que se llama ISKCON, que abre a las 4:30. Entonces, si tú quieres venir, ven en la tarde. Miren, hay un restaurante vegetariano dentro del templo. De saber, hubiera comido aquí. Uy, también venden postres, mi segundo nombre. Órale. Aquí también venden cosas muy padres. Por favor, deja tus zapatos en el lugar donde se dejan los zapatos. Wow. Ay, creo que hay misa. Vamos a ver rápido antes de que se acabe. Ya después adentro del templo me di cuenta que los Hare Krishna estaban celebrando. La Asociación Internacional para la Conciencia del Krishna, ISKCON, cuyos miembros son conocidos popularmente como Hare Krishna, es una secta de origen hinduista, aunque enseñan que sus orígenes se remontan desde el siglo XVI como una rama del hinduismo. Su verdadero origen tuvo lugar en el pleno siglo XX, en la India, de donde pasó a Nueva York en 1965 y desde ahí al resto del mundo. Este señor me invitó a hacer esto, pero no sé cómo se hace. And what? Thank you. Eat? Thank you. Vale, venir una chica Strand. Primero se burlan de mí y luego me piden dinero. Güey, si te estás burlando de mí por cómo estoy vestido, por mi cara o por cómo soy, no me pidas dinero. Fui a un mercado que la verdad no me acuerdo el nombre, pero entré por accidente. Yo iba súper tapada y todo, pero pues solamente miraba a mujeres también hiper tapadas, agarradas de la mano juntas o con un hombre. Si no, había puro hombre y todos se me quedaban viendo y yo así como digo, por Dios, ¿a dónde me metí? Miren, aquí está el Puente Rojo. Pero ese yo creo que ya lo visitamos mañana. Miren, esos chicos que están atrás ahí caminando, ese grupo me salvó la vida. Siempre gente, ángeles por el mundo salvándome la vida. De ahí me fui a la puerta de New Delhi, o sea, India Gate. Llegamos al alto de la India. Oh. Me asusté un poco porque llegué y cuando llegué aquí, el tuk-tuk me empezó a decir, no es suficiente, no es suficiente. Y yo le dije, pero te dije 50. Y no me entendían y yo lo entendía. Y llegaron unos de estos chicos, los que les mostré. Y literal me salvaron la vida porque empezaron a hablar con él. Y me decían así en inglés de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, es que me está queriendo cobrar más. O no entiendo qué me dice. Y ya, pues sí, efectivamente me quería cobrar 100 en vez de 50. Y yo les dije, no, es que él me dijo 50. Y le empezó a decir como, hey, no te le dijiste 50. Y no quería aceptar mi dinero. Y me decía, no me pagues. Y es que acepte 50. Al final sí lo aceptó, pero como de muy mala gana y enojado. Me preguntaron, ¿estás sola? Y yo sí, pero les dije, nomás ahorita. Y porfa, niñas que viajan solas, nunca, de los nunca, digan que están viajando solas, aunque lo estén. Esta niña me está queriendo vender algo, pero no quiero. Hay soldados que ellos sí pueden estar adentro. No sé si alcanzan a ver, pero está el nombre de todas las personas que murieron en esa guerra. Chingos de pulseras por 500 rupees.
Me está persiguiendo un vendedor. Corran al río, corran al río. Eso está bien padre. Wow, hay un chorro de gente bañándose. Wow, de verdad, Ola me gustó mucho. En primera, en cuanto te subes al Ola, te pregunta un código. O sea, hasta que tú le das el código empieza el viaje, no empieza antes, no empieza después. No es como que, ay, agarraron mi Uber. No, está increíble, neta, esta aplicación está muy moderna. Y si pasa algo de que te quedas al conductor, le picas aquí en Emergency y se lo joden. Yo todo solo tengo que decir que qué malo el señor que me vendió esto y no me dijo que el color rojo era para cuando te vas a casar, para novias o para prometidas. O sea, yo todo el día andaba con ropa de novia prometida y nadie me dijo nada. Al contrario, me decían, qué bonito te ves, y me tomaban fotos. Pues ahora entiendo por qué. ¿Qué pasó? Pero bueno, o sea, no me fue mal. Nomás me pedían fotos y me decían que era muy hermosa. Mañana probamos con otro color y vemos. Intenté caminar sin nada, sin esto siquiera, y fue peor. Neta, todo el mundo, hey, lovely, hey, woman, hey, come, hey, lovely. Así que no, sí, de ley tenemos que estar cubiertas si vienes a la India, ¿eh? Me está enseñando a ponerme dos faldas de aquí. This one 5 round blouse pieces. A ponerme, no, this is 2 pieces. This is fierce, ¿no? Yes, yes. Creo que no sé ponerme, la enseñó y me la está quedando. This one ready-made blouse. This one unstitched blouse. No manches, se me va a olvidar ponerme esto. It's very hard to wear. No, this one's. Pues como ven, es un cuarto muy humilde. Es un cuarto de 400 rupias. Esto es lo que realmente me preocupa, sexys. Dios, qué almohada. A la hora de buscar un lugar, pues yo busqué en Booking y traté de buscar un lugar muy barato. Pero pues obviamente, o sea, no eran como las condiciones que yo esperaba. Digo, sí sabía que era un lugar humilde, pero pues las fotos no tenían nada que ver a lo que me estaba quedando yo. Wow. De verdad es que las emociones en este viaje no me han parado de revolotear. Ay, es que he visto tantas cosas que no sé ni cómo compartirlas. Quisiera haber grabado todo, pero es que hay cosas que no se pueden grabar, ¿saben? Que tienen que vivir ustedes. Yo sé que vivimos en un país muy pobre. México es un país pobre. Y sé que hay países muy en situaciones muy similares o peor que la de nosotros o iguales a la de la India. Pero vi muchas imágenes que me causaron mucha impresión, como ver a muchos niños desnudos comiendo basura, ver a la mamá ahí sentada con pocas ropas también. Cantidad impresionante de basura. La educación de la gente, o sea, la gente es muy linda, es muy buen pedo, muy servicial. Mucha gente me pidió fotos y no sé, me hacen valorar como la clase de gente que hay. Que sí, que también hay gente que me asusta aquí, ¿no? Como en todos lados. Pero no sé qué, es que la verdad me está dejando una lección muy grande de vida este viaje. De ser agradecida con todas las cosas que tengo. En el próximo capítulo de Vagabunda Mochilera. ¡Qué miedo! Enjoy, amiga. Bueno, con tu tía mirándome y juzgándome. Cheers.